Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. En esta ocasión, estaremos repasando la sección Las perlas escondidas. Corresponden a la semana del 22 al 28 de julio de 2024. Esta semana estaremos repasando el libro de Salmos, los capítulos 66, 67 y 68. Comencemos con el estudio. En primer lugar, haremos un pequeño repaso de los textos asignados. El Salmo 66 es un himno de alabanza y gratitud a Jehová, por sus obras maravillosas y su intervención en la vida del pueblo de Israel. El Salmo se divide en varias secciones que destacan diferentes aspectos de la relación entre Dios y su pueblo. En los versículos del 1 al 4, el Salmo comienza con una invitación a toda la tierra para que alabe a Dios con gozo. Se llama a todas las naciones a cantar salmos y declarar su grandeza, reconociendo su poder. La adoración a Dios no se limita a Israel, sino que es un llamado universal. En los versículos del 5 al 7, se invita a los oyentes a venir y ver las obras de Dios. Se hace referencia a los eventos milagrosos del pasado, como la separación del Mar Rojo, lo que permitió a los israelitas cruzar en seco. Estos actos demuestran el poder de Dios sobre la naturaleza y su cuidado por su pueblo. Dios es soberano y vigila a las naciones, impidiendo que los rebeldes se enaltezcan. En los versículos del 8 al 12, el salmista anima a los pueblos a bendecir a Jehová y a hacer oír la voz de su alabanza. Se menciona cómo Dios ha probado y refinado a su pueblo, permitiendo dificultades para purificarlo. A pesar de las pruebas y tribulaciones, Dios no ha dejado que el pie de su pueblo resbale, y ha llevado a Israel a un lugar de abundancia, demostrando su fidelidad y amor. En los versículos del 13 al 15, el salmista expresa su intención de entrar en la casa de Dios para ofrecer sacrificios, y cumplir los votos que hizo en tiempos de angustia. Promete ofrecer sacrificios de animales y grasa de carneros, como muestra de agradecimiento y devoción por la ayuda recibida. En la parte final, los versículos del 16 al 20, el salmista invita a todos los que temen a Dios a escuchar su testimonio personal de cómo Dios respondió a sus oraciones. Afirma que clamó a Dios con su boca, y que al no haber tenido iniquidad en su corazón, Dios escuchó y atendió su oración. Termina con una bendición a Dios por no rechazar su oración ni retirar su bondad amorosa. El Salmo 66 nos recuerda en la actualidad la importancia de alabar y agradecer a Dios por sus continuas obras en nuestras vidas. Al igual que el pueblo de Israel, enfrentamos pruebas y tribulaciones, pero podemos tener la confianza de que Dios está refinándonos y guiándonos hacia un propósito mayor. El Salmo 67 es un canto de alabanza y una oración por la bendición divina sobre el pueblo, con el deseo de que todas las naciones reconozcan y adoren a Jehová. El Salmo 67 es breve, pero está lleno de un profundo deseo de ver la gloria de Dios manifestada en toda la tierra. El versículo 1 del Salmo comienza con una súplica a Dios para que tenga misericordia de su pueblo, y lo bendiga haciendo brillar su rostro sobre ellos. Esta invocación refleja un deseo de experimentar la presencia y el favor divino. En el versículo 2, vemos como el propósito de la bendición es que los caminos de Dios sean conocidos en toda la tierra y su salvación conocida entre todas las naciones. Aquí se ve un fuerte deseo de que el conocimiento de Dios y su poder salvador se extienda a todas las personas. Los versículos del 3 al 5 consisten en un coro repetitivo donde se invita a los pueblos a alabar a Dios. El salmista expresa su anhelo de que todas las naciones y pueblos reconozcan la justicia y el gobierno recto de Dios. La repetición enfatiza la universalidad del llamado a la alabanza. En el versículo 6, el salmista observa cómo la tierra ha dado sus productos, señalando la bendición material como una muestra del favor divino. Esto sugiere una conexión entre la fidelidad a Dios y la prosperidad, recordando a los oyentes que todas las bendiciones provienen de Él. El Salmo 67 concluye con el versículo 7, reafirmando la bendición de Dios sobre su pueblo y un deseo final de que todas las naciones le teman. La expectativa es que el reconocimiento de la bondad de Dios llevará a un respeto reverente y adoración universal. El Salmo 67 sigue siendo relevante hoy, ya que refleja un deseo universal de paz, prosperidad y justicia bajo el gobierno divino.
Nos enseña a buscar la bendición de Dios no solo para nuestro beneficio personal, sino para que su nombre sea conocido y glorificado en todo el mundo. El Salmo 68 es un himno triunfal que celebra la majestad, el poder y la protección de Dios, especialmente en su papel como defensor de Israel. En los versículos del 1 al 3, el Salmo comienza con una invocación, para que Dios se levante y sus enemigos se dispersen, recordando la marcha de Israel en el desierto. Se establece un contraste entre los enemigos de Dios, que serán disipados como el humo, y los justos, se alegrarán y regocijarán ante Dios. En los versículos del 4 al 6, se invita a cantar a Dios y exaltar su nombre, describiéndolo como quien cabalga sobre las nubes. Dios es presentado como padre de huérfanos y defensor de viudas, destacando su justicia y cuidado por los desfavorecidos. Hace morar a los solitarios en una casa y libera a los cautivos, mientras que los rebeldes permanecen en tierra árida. Los versículos del 7 al 10 recuerdan el pasado de Israel, cuando Dios los condujo a través del desierto y les proporcionó una tierra fértil. Se enfatiza cómo Dios ha preparado un hogar para su pueblo y les ha dado abundancia, destacando su papel como proveedor y protector. En los versículos del 11 al 14, se celebra la proclamación de la palabra de Dios, y las victorias obtenidas por su pueblo, con mujeres que anuncian las buenas nuevas. Se mencionan las riquezas obtenidas en estas victorias, y cómo incluso los lugares más humildes y pequeños pueden participar en el gozo de la victoria. En los versículos del 15 al 18, se habla de la grandeza del monte de Dios comparado con otros montes. Dios ha escogido morar en Sión y su presencia allí es gloriosa. Se menciona la ascensión de Dios a lo alto, llevando cautiva a una multitud y recibiendo dones, lo que prefigura la ascensión de Cristo y su victoria sobre el pecado y la muerte. En los versículos 19 al 23, se alaba a Dios por su salvación diaria y su capacidad para vencer a sus enemigos. Dios es descrito como quien lleva las cargas de su pueblo y los salva de la muerte. Se menciona el juicio sobre los enemigos y la seguridad de que Dios derrotará a sus adversarios. Los versículos del 24 al 27 describen un desfile triunfal en la casa de Dios, con diversas tribus de Israel participando en la alabanza. Se menciona específicamente a Benjamín, Judá, Zabulón y Neftalí, mostrando la unidad y diversidad del pueblo de Dios. En los versículos del 28 al 31, se pide a Dios que reafirme su poder y fortaleza a favor de su pueblo. Se hace un llamado a las naciones para que traigan tributos a Dios y reconozcan su soberanía. Se menciona a Egipto y Etiopía como ejemplos de naciones que se someterán a Dios. El Salmo 68 concluye con los versículos del 32 al 35, con una invitación a todos los reinos de la tierra a cantar alabanzas a Dios. Se destaca el poder de Dios sobre los cielos y su majestad en el santuario. Dios da fuerza y poder a su pueblo, y se alaba su grandeza y poder. Ahora, después de este repaso, pasemos a la pregunta basada en Salmo, capítulo 68, versículo 18. ¿Qué hombres fueron como regalos en el antiguo Israel? Escuchamos este texto y dice así. Tú subiste a lo alto, te llevaste prisioneros, tomaste hombres como regalos, sí, hasta hombres tercos para vivir entre ellos, oh Jah Dios. Muchas gracias. Una vez escuchado este versículo, vamos con la respuesta. En antiguo Israel, los hombres como regalos mencionados en Salmo, se refieren a los cautivos de guerra y a los líderes enemigos, que Dios derrotó y llevó en triunfo. Durante las campañas militares, era común que los victoriosos tomaran prisioneros y bienes como botín. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Los prisioneros y los dones representan la autoridad de Dios sobre todos, incluso sobre los rebeldes. En la historia de Israel, cuando Dios otorgaba victorias a su pueblo, los líderes y guerreros enemigos capturados simbolizaban el poder de Dios y su capacidad para subyugar a los opositores, incorporándolos como testimonio de su supremacía y control. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una tercera respuesta. En la actualidad, este versículo puede interpretarse como una metáfora del triunfo espiritual de Dios sobre el pecado y la rebelión. Los hombres como regalos pueden simbolizar a aquellos
que habiendo sido prisioneros del pecado, son liberados y transformados por Dios para servir en su obra. Esto refleja la idea de que Dios puede transformar incluso a los más rebeldes en instrumentos de su voluntad. Muchas gracias. Pasamos ahora a la sección. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Vamos con la primera perla. En Salmo capítulo 66, versículos 1 y 2, leemos: Que toda la tierra aclame triunfalmente a Dios. Cántenle alabanzas a su glorioso nombre. Denle gloria y alabanza. Estos versículos son una invitación universal a toda la tierra para alabar a Dios con alegría. El llamado a cantar y exaltar el nombre glorioso de Dios resalta la grandeza y la gloria divina que merece reconocimiento y adoración. Este mandato no se limita solo al pueblo de Israel, sino que se extiende a todas las naciones, subrayando el deseo de que toda la creación participe en la alabanza a Dios. Hoy en día, en un mundo lleno de divisiones, esta llamada a la unidad en la adoración puede servir como un poderoso recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, todos podemos unirnos en la celebración de la gloria divina, fortaleciendo así nuestra relación con Jehová y con los demás. Muchas gracias. Vamos con la segunda perla. En Salmo capítulo 66, versículo 16 y 17, leemos: Vengan y escuchen, todos ustedes, los que temen a Dios, y yo les contaré lo que Él ha hecho por mí. Con mi boca lo llamé y con mi lengua le di gloria. Estos versículos son un testimonio personal del salmista sobre la intervención divina en su vida. Invita a todos los que temen a Dios a escuchar su relato de cómo Dios respondió a sus oraciones y lo ayudó. Este testimonio enfatiza la importancia de compartir las experiencias personales de fe y la fidelidad de Dios, así como la práctica de clamar y alabar a Dios con sinceridad. Hoy en día, estos versículos nos animan a compartir nuestras experiencias personales de fe y las respuestas a nuestras oraciones con otros. El testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas puede fortalecer y edificar la fe de quienes nos rodean. Muchas gracias. Vamos con la tercera perla. En Salmo capítulo 67 versículo 2, leemos: Así, por toda la tierra se podrá conocer tu camino, y entre todas las naciones, tus actos de salvación. Este versículo revela el propósito detrás de la solicitud de bendición divina, que los caminos de Dios y su salvación sean conocidos en toda la tierra y entre todas las naciones. La idea es que, al bendecir a su pueblo, Dios se glorifique y su fama se extienda por todo el mundo. Actualmente, este versículo subraya nuestra responsabilidad de ser testigos de la bondad y la salvación de Dios. Al recibir las bendiciones de Dios, debemos compartirlas con otros, para que su nombre sea conocido y glorificado globalmente. Muchas gracias. Vamos con la cuarta perla. En Salmo capítulo 67, versículo 4, leemos: Que se alegren las naciones, que den gritos de alegría, porque juzgarás a los pueblos con justicia. Guiarás a las naciones de la tierra. Este versículo celebra la justicia y la guía divina sobre todas las naciones. La alegría de las naciones se basa en el hecho de que Dios juzga con equidad, lo que asegura un gobierno justo y recto para todos los pueblos. Hoy en día, este versículo es un recordatorio de que la justicia y el liderazgo de Dios son motivos de alegría para todos. También nos inspira a abogar por la justicia y la rectitud en nuestras comunidades, reflejando el carácter de Dios en nuestras acciones y decisiones. Además, nos anima a confiar en la guía divina en todos los aspectos de nuestras vidas. Muchas gracias. Vamos con la quinta perla. En Salmo capítulo 68, versículos 5 y 6, leemos: Padre de huérfanos y protector de viudas es Dios en su santa morada. Dios les da a los que están solos un hogar donde vivir, lleva a los prisioneros a la libertad y la prosperidad. Pero los tercos tienen que vivir en una tierra reseca. Estos versículos destacan la naturaleza protectora y justa de Dios. Él es descrito como un padre para los huérfanos, y un defensor para las viudas, los miembros más vulnerables de la sociedad. Además,
Dios provee un hogar para los solitarios y libera a los cautivos, otorgándoles felicidad. En la actualidad, estos versículos nos recuerdan la importancia de la justicia social y el cuidado de los más vulnerables. Nos inspiran a reflejar el carácter de Dios al proteger y apoyar a los huérfanos, las viudas y aquellos que se sienten solos o cautivos por diversas circunstancias. Muchas gracias. Vamos con la sexta y última perla. En Salmo capítulo 68, versículo 19, leemos: Alabado sea Jehová, que día tras día nos lleva las cargas, el Dios verdadero de nuestra salvación. Selah. Este versículo es una expresión de alabanza y gratitud a Dios por su constante ayuda y salvación. La imagen de Dios cargando diariamente con nuestras cargas, transmite un profundo sentido de su cuidado y disposición para ayudarnos en nuestras dificultades cotidianas. La palabra, Selah, invita a una pausa para reflexionar sobre esta verdad. Hoy, este versículo es un recordatorio reconfortante de que no estamos solos en nuestras luchas diarias. Podemos confiar en que Dios está con nosotros, dispuesto a llevar nuestras cargas y proporcionarnos la salvación que necesitamos en momentos de estrés y desafíos. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el repaso de las perlas escondidas de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 29 de julio al 4 de agosto de 2024. Estaremos extrayendo las perlas del capítulo 69 de Salmos. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.